Esto es Ándale, para que sepas, un programa feminista hecho para ti, mujer, que difunde derechos humanos, principalmente los sexuales y los reproductivos. Aquí podrás encontrar entrevistas y además información, reportajes y las opiniones de expertas y expertos. Todo sobre tus derechos sexuales y cómo exigirlos. Quédate con nosotras estos 30 minutos como cada lunes a la 1 de la tarde por Canal 10. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale para que sepas. El día de hoy te voy a hablar del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, que se conmemora cada 2 de junio. Este es un espacio para reconocer sus derechos y visibilizar sus realidades. Agradecemos a cada uno y cada una de ustedes por estar aquí un lunes más, pero no te cuento más, te dejo con mis compañeras estos 30 minutos. ¡Comenzamos! Hablar de las trabajadoras sexuales es esencial para visibilizar una realidad marcada por el estigma, la discriminación y la violencia, y para avanzar en el reconocimiento de sus derechos laborales y humanos. La conmemoración del Día Internacional de la Trabajadora Sexual es en memoria de la protesta del 2 de junio de 1975, en el que más de 150 trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia de Saint-Nizer en Lyon, Francia, con la finalidad de llamar la atención sobre su mala situación y sobre las represalias continuas que sufrían por parte de la policía, como eran abusos, violencia, multas y encarcelamientos. Por tal motivo, se busca erradicar la discriminación a la que se enfrentan día con día, así como el poder lograr mejorar sus condiciones de vida y laborales. Para hablar sobre este tema, es necesario distinguirlo de la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, al ser este último un delito y una grave violación a los derechos humanos de niños, niñas, mujeres y hombres. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la define como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Por otro lado, el trabajo sexual contempla diversas variantes y tipos de actividades que se pueden ejercer en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o inclusive por Internet. La diferencia radica, por lo tanto, en la autonomía con la cual las personas deciden ejercer y ofrecer servicios sexuales y o eróticos para obtener algún tipo de ingreso. Otro tema importante es el estigma social y la penalización de que dificultan el acceso a servicios de salud como prevención y tratamiento del VIH o incluso otras enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, incluyendo problemas de salud mental. Hola, ¿qué tal? El 2 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, que aunque algunos hombres realizan este trabajo, históricamente involucra en su mayoría a las mujeres. Es importante distinguir entre el trabajo sexual voluntario, que es cuando se ejerce por decisión propia, aunque esté influido por la necesidad económica, y la explotación sexual o trata, cuando hay coerción, engaño o control por parte de terceros o terceras. Las feministas tienen diferentes posturas en cuanto al tema. Las abolicionistas definen el trabajo sexual como una forma de violencia patriarcal, explotación estructural y consideran que ninguna mujer debería elegir vender su cuerpo si existieran condiciones justas de vida y oportunidades reales. Creen que la mayoría de las mujeres llegan al trabajo sexual por necesidad, coerción, pobreza o violencia previa. Y proponen despenalizar a las personas que ejercen el sexoservicio, penalizar a proxenetas y clientes,
crear alternativas económicas y redes de apoyo para que las mujeres puedan salir del trabajo sexual. Por su parte, el feminismo pro derechos o feminismo del trabajo sexual considera que el trabajo sexual es una forma válida de trabajo y que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Reconoce que puede haber explotación en algunos contextos, pero defiende la autonomía de quienes ejercen voluntariamente el trabajo sexual. Y también denuncian que la criminalización y estigma aumentan la violencia, el aislamiento y la vulnerabilidad, y propone legalización o despenalización completa, acceso a derechos laborales, salud, seguridad social, justicia y visibilizar la voz de las trabajadoras sexuales como sujetas políticas. ¿Usted qué opina? ¿Cuál feminismo le parece que está en lo correcto? Las espero y los espero la próxima semana. No podemos continuar sin antes agradecer a nuestros patrocinadores: Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango, Fondo Semillas e Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Te recuerdo que este programa es grabado por alumnas y egresadas de este instituto. Continuamos. Es una tortura. Día y noche, un día tras otro. Es una tortura el vestirse, el tenerse que arreglar, que bañarse, que sonreír, que ponerse la minifalda, los tacones. Tu indiferencia. No mires a otro lado. A veces en una noche llegaba a 25 pases. Estaba destrozada. Y este tío venía y te obligaba a seguir bajo amenaza. Tu diversión. No es un trabajo. Los clientes son violentos. Yo no sé por qué esos hombres me atacaron. Solo sé que la sociedad hace que se sientan cómodos haciéndolo. Tu complicidad. También eres culpable. Tu consumo. Es explotación. Tú decides. Páralo. Cuando se habla de vender el cuerpo o la sexualidad, independientemente de la etiqueta que se desee utilizar, aparecen diversos factores que influyen en la discusión: la salud, la libertad sexual, el patriarcado, los derechos humanos de las mujeres, la discriminación, la violencia, entre otras. Pues bien, la prostitución es un tema obligatorio de analizar bajo la perspectiva de género, es decir, la experiencia de las féminas. Pues aunque existan datos que señalan que hay varones que ejercen también esta actividad, las estadísticas revelan fehacientemente que las mujeres son en su mayoría las personas que se dedican a la venta de estos servicios sexuales y los hombres a la compra. Es el oficio más antiguo del mundo, o al menos eso es lo que se dice y se asume como una verdad absoluta. La palabra prostitución se define según la Real Academia de la Lengua Española como la actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Pero ¿por qué la prostitución no es un trabajo? Aquí te cuento. Primeramente, no toda actividad a través de la que se obtienen beneficios debe ser considerada un trabajo. Millones de niños y niñas trabajan por salarios de pobreza en el mundo. ¿Hay que pedir sindicatos para mejorar sus condiciones de trabajo? ¿O hay que abolir el trabajo infantil? ¿Usted qué opina? Otro argumento: la radical objetualización de los cuerpos de las mujeres en la industria del sexo. Tiene que ver con la deshumanización a la que están sometidas en la prostitución por las y los proxenetas. Tercer argumento: no es lo mismo vender un producto a que tu propio cuerpo sea el producto. Una cosa es que con el cuerpo hagamos un trabajo y otra muy distinta a que nuestro cuerpo sea el lugar de trabajo.
La prostitución destroza la salud. Todas ellas tienen dolores abdominales permanentes, gastritis e infecciones frecuentes, no solo vaginales y bucales. Muchas padecen enfermedades de transmisión sexual e intentan silenciar el trauma psicológico con alcohol y fármacos. ¿Se debe considerar un trabajo la conversión de la sexualidad de las mujeres en mercancías? Cuarto argumento. Un hecho ampliamente investigado. Mujeres en situación de prostitución son receptoras de violencia por parte de los consumidores de sexo. Quinto argumento. La prostitución es una institución fundacional del patriarcado y hace legible una poderosa estructura social en la que los varones tienen una posición de poder y las mujeres una posición de subordinación. Por eso, ellos consumen y ellas son objeto de consumo. ¡Cultívate! Yo soy Ale Bermúdez. Las trabajadoras sexuales toman diversas medidas de salud. Aquí te doy un resumen de las principales que suelen adoptar. Uso de métodos de protección. Preservativos. Son la principal barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual. ITS, como VIH, gonorrea, sífilis, clamidia, entre otras. Métodos anticonceptivos, más usados por trabajadoras sexuales. Preservativo masculino, condón. Más comúnmente utilizado, protege tanto contra embarazos no deseados como infecciones de transmisión sexual, ITS, incluido el VIH. Muchas trabajadoras lo usan de forma sistemática con clientes, pero el uso puede verse afectado por negociación desigual con el cliente, incentivos económicos para no usarlo, preservativo femenino, menos frecuente por su costo, disponibilidad y la necesidad de mayor conocimiento para su correcta colocación. También protege contra ITS, infecciones de transmisión sexual y embarazo. Anticonceptivos hormonales, píldoras anticonceptivas, inyecciones, parches, implantes o anillos vaginales. No protegen contra infecciones de transmisión sexual. Muchas trabajadoras sexuales acceden a servicios de salud para hacerse pruebas periódicas de infecciones de transmisión sexual, controles ginecológicos y recibir vacunas, como la del virus del papiloma humano o hepatitis B. Optan por centros de salud o programas específicos para trabajadoras sexuales, donde se les atiende sin juicio ni discriminación. Yo soy Atsena Barón Colmenero. Seguimos. Llegamos a la sección de historias y te contaré que en marzo de este 2025, una persona del sexo masculino y de aproximadamente 44-45 años de edad cedió a una trabajadora sexual y la violentó contra su voluntad. De acuerdo con lo que se informó a través de distintos medios de comunicación locales, el sujeto en cuestión contrató los servicios de la mujer de 31 años de edad y ella acudió a un hotel ubicado en la calle Salvador Nava Rodríguez, zona centro. Según el informe de este hecho, aproximadamente a las 7 de la mañana de un lunes, el individuo, que quedó captado por cámaras de videovigilancia, contactó a la chica y acordaron los servicios sexuales. Pero ya en la habitación, él le dio una botella con agua y ella se la tomó sin darse cuenta que tenía algún sedante y quedó inconsciente. Fue hasta las 6 de la tarde de ese mismo día cuando despertó y se dio cuenta que el hombre ya no estaba, pero había señales claras de actividad sexual y tampoco le había pagado el monto acordado. Entonces, la mujer solicitó apoyo de las autoridades y se le indicaron los pasos a seguir para la denuncia correspondiente por presunto delito de violación. Esto fue la sección de historias de una que en esta ocasión ocurrió en nuestra ciudad. Mi nombre es Diana Lara. Continúa. Esta es tu sección Chúpate Esta y como cada semana subimos a nuestras redes sociales preguntas a encuestar. En esta ocasión la primera pregunta fue:
cambiaría su percepción sobre una persona si supiera que se dedica al trabajo sexual, a lo que los porcentajes quedaron así. 36% votaron que sí y 64% votaron que no. Desde una perspectiva ética y basada en derechos humanos, no debería cambiar negativamente la percepción sobre una persona. Lo más importante sigue siendo su trato hacia las y los demás. La segunda pregunta fue, ¿crees que alguien puede ejercer el trabajo sexual por decisión propia sin estar obligada o manipulada? A lo que los porcentajes quedaron iguales. 50% votaron que sí y 50% votaron que no. No todas las personas lo hacen por elección propia. Muchas están en contextos de explotación o necesidad. Ambas realidades existen y es importante no generalizar. Tu opinión cuenta. Participa en cada una de nuestras encuestas. Soy Azucena Barrón Colmenero. Seguimos. ¡Hey manada! ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Hoy les voy a presentar 3 oportunidades que tenemos aquí en el Instituto de Educación y Cultura de Alejandría para continuar tus estudios en posgrado. Tenemos maestría en Comunicación Social, maestría en Derecho Constitucional y Amparo y maestría en Innovación Educativa. No lo pienses más, el futuro es ahora. Ven y únete a la manada. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y X como Ándale para que sepas TV. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, búscanos en YouTube como Sí hay Mujeres en Durango. Continuamos. Y continuamos con este tema sensible, agradeciendo a nuestra invitada Leti Chavira con una amplia trayectoria profesional. Ella es odontopediatra de profesión, pero con una amplia formación en desarrollo humano y filosofía. Y bueno, pues muy ajuareadas nosotras en el programa, su servidora, producción, nos abre las puertas de su casa. Por acá tengo información, Leti, de que tú tienes un trabajo ahí bastante valioso para la sociedad duranguense en tema del servicio sexual en mujeres y hombres. Más allá de datos duros, de temas de salud, en la parte humana, ¿qué fue lo que encontraste en este trabajo, Leti? Bueno, pues gracias por la entrevista, por supuesto. Encontré muchas cosas, muchísima riqueza de las personas con las que yo trabajé, porque fue un trabajo que tratamos de hacer. Bueno, éramos un grupo y finalmente quedé yo sola en esto. Entonces, fue un trabajo de conocer perfectamente bien cómo están trabajando hombres y mujeres, porque no nada más son mujeres, y cuáles eran todos sus obstáculos, cuáles eran sus grandes dolores también, ¿no? Y cuáles eran los satisfactores, por cierto, muy pocos, ¿verdad? A excepción de lo remunerado, porque ellas prestaban un servicio sexual. Pero, sin embargo, fue una de las cosas más, no importantes, pero sí trascendentales en mi vida para entender que hay muchas injusticias en esa parte, ¿no? Hay injusticias y tenemos el grave problema también de la educación en esas mujeres y en esos hombres, porque ahí también tuvimos ese privilegio de conocer a muchísimos hombres también que se dedicaban al sexo servicio. Entonces, eso fue principalmente algo que me motivó y me dije, la realidad es más fuerte de lo que aparentemente podemos conocer. Y sobre todo yo lo veo, incluso pues tú puedes ver una película, pero realmente la película siempre se quedará corta ante la realidad de estas personas. En la parte como emocional, ¿qué viste ahí? Muy fuerte. Yo hacía como te explicaba, hice talleres continuos de
autoestima, ¿no? Entonces era tan difícil que ellas reconocieran lo valiosas que eran como personas, como seres humanos, ¿no? No deja tú por su trabajo, sino su trabajo era su identidad. Y eso era algo que tenía que yo trabajar y luchar para que no, porque ese era un trabajo muy denigrado, muy criticado, pero bueno, ellas necesitaban trabajar para sacar a su familia adelante. La mayoría eran mujeres y hombres solos y a veces tenían hijos, entonces tenían que sacar a la familia adelante. Entonces, no nada más eso fue lo que causaba estos impactos, porque, como te digo, en esos cursos yo les decía, a ver, dime, ¿qué tienes bonito tú como persona? Y las chicas, no, pues nada. Y luego las ponía a trabajar dos mujeres o hombre y mujer, y reconócele en la otra, ¿qué le ves? ¿Qué crees que tiene bonito? ¿No? Entonces, a la hora que les decían, ay, tienes ojos bonitos, oye, qué pelo, es que no lo creían. O sea, tenía tan devaluada la imagen, porque eran más otra imagen que estaban cargando a cuesta, y pues cómo ellas iban a tratar de tener otra calidad de vida, pues si se sentía nada, ¿no? Y la sociedad la juzgaba muy fuerte, ¿no? Leti, ¿qué mensaje le mandarías a hombres y mujeres en Durango que luego, cuando no conocemos un tema, cuando somos ignorantes, tendemos a rechazar, nos da miedo, lo repelemos, y entonces es cuando tenemos estas conductas discriminatorias hacia las personas? Claro, bueno, en primer lugar, que se den la oportunidad, o sea, de entender que estamos llenos de prejuicios. El el antes y un juicio. La mayoría de las personas no tenemos idea de veras lo que es estar en los zapatos de todas esas personas. 1. Número 2, que ellas muchas de ellas, y eso es tremendo, muchas de ellas era por tradición familiar. O sea, eso es otra cosa y es otro estigma también, ¿no? Porque las madres, las abuelas, las hermanas se dedicaban. Entonces, claro. Es lo único que conocían. Es lo único que conocían. ¿Y qué podemos nosotros hacer? Incluso en uno de los talleres que también al que yo asistí, vino una extraordinaria psicóloga y era antropóloga también, entonces era muy completa, que decía que desde la palabra, y ustedes la conocen también como yo, tendríamos que, como sociedad, alejarla de nuestro vocabulario. Esas 4 letras no deben de existir. Debería de ser como es un trabajo. Que no estemos de acuerdo de todo, es desde ahí, desde nuestro prejuicio. Pero son trabajadoras sexuales, hombres y mujeres. Leti, agradecerte el espacio, agradecerte tu testimonio y bueno, invitar a hombres y mujeres a que se acerquen a Leti porque tiene unas propuestas bastante interesantes y creo que podrían hacer un súper trabajo. Continuamos. Gracias, chicas de producción. Yo soy Ale Bermúdez. Las trabajadoras sexuales enfrentan una compleja situación en cuanto a sus derechos laborales, ya que el trabajo sexual no está explícitamente reconocido como tal en la ley y carece de protección laboral específica. Sin embargo, existen derechos humanos fundamentales que les aplican y que deben ser respetados, como la no discriminación, la protección contra la violencia y el acceso a la justicia. Tienen derecho a no ser discriminadas por su actividad laboral y acceder a los mismos derechos humanos básicos, al igual que otra u otro trabajador. Deben tener acceso a las mismas vías legales para denunciar actos de violencia, extorsión o discriminación que cualquier otra persona. Tienen derecho al acceso a servicios de salud, incluyendo la atención integral y gratuita, especialmente si no cuentan con seguridad social. A pesar de los avances,
Las trabajadoras sexuales siguen enfrentando estigmas y discriminación, lo que dificulta el acceso a sus derechos. Aún existen desafíos importantes que deben ser abordados para garantizar que estos sean una realidad. Llegamos a la sección de Ándale, para que sepas, y te contaré datos importantes que quizá no sabías. Así que comenzamos con el conteo. Número 1. En la Ley Modelo de la UNODC sobre la trata de personas figura la siguiente definición. Por explotación de la prostitución ajena se entiende la obtención ilegal de beneficios financieros u otros beneficios materiales de la prostitución de otra persona. De acuerdo a esto, podemos resaltar que la prostitución es la nueva esclavitud. Número 2. En la violencia contra las mujeres y las niñas se subraya las graves violaciones de derechos humanos inherentes a la prostitución. Número 3. Entre las violencias más recurrentes que sufren están la física, psicológica y económica. La prostitución da lugar a múltiples más, como la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, y que violan el derecho a la seguridad, la dignidad, la intimidad, el más alto nivel de salud, la libertad de circulación y la familia. Número 4. La prostitución reduce a mujeres y niñas, que son quienes mayormente se ven envueltas en ella, a meras mercancías y perpetúa un sistema de discriminación y violencia que obstaculiza su capacidad para alcanzar una verdadera igualdad. Y finalmente, número 5. Ante estas realidades, he llegado a la conclusión de que la prostitución no puede calificarse de trabajo. Como afirma una superviviente, ningún trabajo implica que un cliente realice actos dentro del cuerpo de una empleada. Esta horrible realidad afecta a millones de mujeres y niñas y es una crisis de derechos humanos, lo que lleva a preguntarse por qué nunca se ha reconocido como tal, señaló el año pasado la relatora especial de la ONU, Reem Al-Salem. Y también agregó que el proxenetismo debe ser reconocido urgentemente como un sistema de violencia, explotación y abuso. Este fue el conteo de Ándale. Para que sepas, mi nombre es Diana Lara Bueno. Continuamos. Los estigmas sociales hacia el trabajo sexual son profundos y perjudiciales. Reducen a las trabajadoras sexuales a mujeres malas o víctimas, las deshumanizan, las asocian erróneamente a enfermedades y las exponen a la criminalización y la violencia. Esto las obliga a vivir en secreto, a enfrentar discriminación en todos los ámbitos. Combatir estos estigmas requiere un esfuerzo integral, despenalización y reconocimiento. Eliminar leyes que criminalizan el trabajo sexual y reconocerlo como un trabajo legítimo, con derechos laborales. Educación y sensibilización. Informar al público para desafiar estereotipos y promover el respeto. Usar lenguaje adecuado como trabajadora sexual. Educar a profesionales, salud, legal y medios sobre los derechos y el trato respetuoso hacia las trabajadoras sexuales. Reforma de políticas. Asegurar que las políticas se creen con la participación de las trabajadoras sexuales y prohíban la discriminación. Diferenciación de la trata. Distinguir claramente el trabajo sexual consensual de la trata de personas, un delito grave. Crear redes de apoyo. Fomentar espacios seguros y comunidades donde las trabajadoras sexuales puedan compartir experiencias, recibir apoyo emocional y sentirse validadas. Acceso a servicios sin prejuicios. Asegurar que las trabajadoras sexuales tengan acceso a servicios de salud, asesoramiento psicológico, vivienda y otros recursos, sin enfrentar discriminación. Esto incluye capacitar a las y los profesionales de estos servicios para que brinden atención culturalmente competente. Al combatir estos estigmas, abrimos el camino para que las trabajadoras sexuales vivan con dignidad, seguridad y gocen de sus derechos humanos plenamente. Mi nombre es Estrella Mancillas, continuamos. Hoy hemos abierto un espacio para mirar de frente una realidad que muchas veces la sociedad prefiere ignorar. No hablamos solo de un oficio, sino de vidas, de historias, de mujeres que merecen respeto, dignidad y derechos. Más allá de los prejuicios están las voces que piden ser escuchadas,
voces que exigen condiciones seguras, acceso a la salud, protección legal y sobre todo el reconocimiento de sus derechos. Reflexionar sobre este día no es aprobar ni juzgar, sino entender que cada persona tiene una historia y que la dignidad no debe estar condicionada por la ocupación, sino reconocida como un derecho universal. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa. Misma hora, mismo canal. Mi nombre es Flor Medrano. Hasta la próxima.